Dicen que hay heridas que no se ven, pero que sangran cada vez que alguien pronuncia tu nombre. Me llamo María del Rosario Mendoza, tengo 74 años, y durante mucho tiempo fingí que no había pasado nada, que mi infancia no fue una jaula, que mi madre no lloraba todas las noches, que mi padre no era un monstruo con cara de hombre. Pero uno no puede enterrar la verdad para siempre. A veces basta una canción, un olor, un grito en la calle, y todo vuelve. Mi historia comienza en un pueblito llamado San Jerónimo el Alto, allá por los años 60. Éramos 9 hermanos, yo la penúltima. Nuestra casa era de adobe, con piso de tierra y techo de lámina oxidada. A los 8 años ya sabía moler nixtamal, curar gallinas, y cómo esquivar los golpes de mi papá cuando llegaba borracho. Se llamaba Alfonso Mendoza, pero todos le decían el diablo, y no porque fuera malo nomás, sino porque cuando se enojaba, sus ojos se volvían ceniza y su voz parecía romper el aire. Mi mamá, doña Petra, era una mujer chiquita, delgadita, como una rama seca, pero con la espalda más fuerte que cualquier hombre. Ella aguantó tanto, tanto, yo la veía sangrar por dentro y por fuera, y aún así se levantaba a hacer el desayuno, a barrer el patio, a persignarse frente al altar de la Virgen como si de verdad creyera que algo iba a cambiar. Yo no creía en nada, no creía en Dios, ni en la suerte, ni en los hombres que prometían dejar de pegar si uno se portaba bien. Mi infancia fue un campo de minas, y la primera que me estalló fue a los 9 años, una noche en la que me quedé dormida en el tapanco, y mi papá subió, arrastrando los pies y oliendo a pulque y rabia. Ese día empezó mi silencio, y también mi resistencia. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, ni a mi madre, ni a mis hermanas, ni a la Virgen del altar. Solo lo escribí, años después, en un cuaderno viejo que escondía bajo las tablas del suelo, como si al ponerlo ahí pudiera enterrarlo de verdad. Pero hay dolores que no entienden de tierra ni de olvido. Mi papá entró al tapanco con el machete colgando del cinto, pateando las tablas como si buscara algo que se le había perdido. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró hasta la esquina donde guardábamos los costales de maíz. Me tapó la boca con una mano tan áspera que sentí que me desgarraba la piel. Tenía 9 años, y ese fue el día en que mi alma se partió en dos. Al día siguiente, no dije nada. Me levanté como si nada, molí el nixtamal, preparé los frijoles y llevé a mis hermanos menores al río, pero ya no era la misma. Por dentro, algo se me había roto, y aunque la gente dice que los niños olvidan, eso no es verdad. Uno no olvida el olor del miedo, ni el peso del silencio. Pasaron los años, y yo seguía tragándome la rabia como si fuera caldo de res caliente. A los 12 me bajó la regla y mi madre me dijo con una voz temblorosa que ahora tenía que cuidarme más. ¿Cuidarme de qué, mamá? Quise preguntarle. ¿Del mundo? ¿De los hombres? ¿O del hombre que duerme en la misma cama que tú? Nunca lo dije, nunca se lo dije, pero ella lo sabía por cómo bajaba la mirada cuando mi padre se me acercaba. Demasiado, por cómo me abrazaba en silencio cuando creía que yo estaba dormida. Lo sabía, y no pudo hacer nada, y eso, ahora que soy vieja, lo entiendo. No la culpo, porque en aquel tiempo, las mujeres no tenían voz. Tenían que aguantar hasta romperse los huesos del alma. A los 14 años ya no era una niña, pero tampoco podía llamarme mujer. Tenía el cuerpo cansado de cargar agua, de lavar ropa ajena para ayudar a mi mamá, y de fingir que todo estaba bien. Pero sobre todo, tenía el alma llena de grietas. Mi padre seguía siendo el mismo, bruto, borracho, violento. El miedo era el pan de cada día, y en mi casa, nadie hablaba de lo que pasaba. Solo se escuchaba el crujir de la madera cuando él se levantaba por la noche, y el silencio, ese silencio que dolía más que cualquier golpe. Fue en esos días que conocí a Benjamín, el hijo del carnicero. Él venía al pueblo cada martes a vender carne fresca. Tenía la sonrisa triste y las manos limpias, como si no encajara en el mundo áspero donde crecimos. Un día me regaló un pedazo de papel doblado. Es un poema, me dijo. Lo guardé en la cintura de mi enagua y lo leí esa noche bajo la cobija, con el corazón enredado. El poema hablaba de una flor que crecía en medio de un campo seco, y yo sentí que hablaba de mí. Por primera vez, alguien me había visto.
no como la hija de Alfonso Mendoza, no como la sirvienta de su casa, no como la muchachita que molía maíz en silencio, sino como lo que era en el fondo de mi ser, una flor que, a pesar de todo, seguía viva. Benjamín fue mi primer refugio. Con él aprendí que el amor no tenía que doler, que había caricias que no buscaban esconder nada, que un abrazo podía sanar más que 1000 palabras. Pero en un pueblo como el nuestro, donde todo se murmura y nada se olvida, lo nuestro no podía durar. Y una tarde, mi padre nos vio, y ahí fue cuando todo se quebró por segunda vez. Fue un jueves, lo recuerdo bien, porque era día de plaza. Mi madre me había mandado a comprar sal y manteca, y al regresar, Benjamín me ofreció acompañarme. Solo caminábamos, eso juro, ni siquiera nos tomábamos de la mano, pero en nuestros ojos brillaba esa complicidad que solo los corazones rotos entienden. Mi padre estaba sentado afuera, afilando el machete contra una piedra. Lo hacía cada vez que quería asustar a alguien, y ese día no fue la excepción. Nos vio desde lejos, y yo sentí cómo se me apretaba el pecho. ¿Y este quién es?, dijo con esa voz rasposa, arrastrada por el mezcal. Soy Benjamín, don Alfonso. Solo vine a acompañar a su hija. ¿Acompañar? ¿Y tú crees que mi hija es qué? ¿Una puta de cantina para que la andes rondando? Me tapé la cara de él. Puro miedo. Benjamín quiso decir algo, pero mi padre se paró como rayo, machete en mano. Lárgate, antes de que te saque la sangre por los ojos. Benjamín me miró, me pidió perdón con la mirada, y echó a correr. Yo me quedé ahí, temblando, sin poder moverme. Mi papá se acercó y me agarró del brazo con una fuerza que me dolió hasta el alma. ¿Con qué ya andas de ofrecida? No. Para, él solo me acompañó, y entonces vino el golpe, no con la mano, con la hebilla del cinturón, directo a la boca. Sentí como se me rompía algo por dentro, un diente, el labio, el orgullo, todo caía al suelo. Mi madre gritó desde dentro, mis hermanos se escondieron, y yo me tragué el llanto como siempre, porque en esa casa, llorar era provocar más golpes, y hablar era pedir la muerte. Esa noche me dormí con la boca hinchada, con la sangre seca en el cuello de la blusa, y con una certeza que nunca me abandonó desde entonces. Si no me salvaba yo, nadie más lo iba a hacer. Al día siguiente no fui al río, ni molí el nixtamal, ni barrí el patio. Me quedé sentada junto al fogón con la cara hinchada y el alma hecha trizas. Mi madre me puso una cataplasma de árnica y no dijo nada, solo me miró con esos ojos apagados de mujer que ya se cansó de llorar. Yo tampoco dije nada, pero por dentro, algo se estaba gestando. No rabia, no venganza, era algo más profundo. Era una promesa, una semilla que se sembró esa mañana entre cenizas de leña y sangre seca. Esa semana no volví a ver a Benjamín. Supe por la hija de la panadera que su papá lo había mandado con unos tíos a otro pueblo, pa' que se le quitara lo calenturiento. Yo no lloré, ni una lágrima, porque entendí que en este mundo, a las niñas pobres no se les permite ni enamorarse sin consecuencias. Pasaron los meses. Yo seguía en casa, sobreviviendo. Mi padre me trataba como si no existiera. Me hablaba solo para gritarme. Me tocaba solo para golpearme. Y aún así, tenía que fingir normalidad. Tenía que seguir sirviéndole la comida, lavándole la ropa, escuchando sus pasos como quien escucha el lobo en la noche. Una tarde, mientras lavaba en el arroyo, sentí un mareo extraño. La cabeza me daba vueltas y el estómago se me revolvía. No era la primera vez. Y entonces lo entendí. Estaba embarazada, con apenas 15 años, y ni siquiera estaba segura de si era una bendición o una condena. Pero en el fondo, lo supe, era de Benjamín. Y ese día, supe también que mi vida, para bien o para mal, había cambiado para siempre. El miedo me apretó el cuello como una soga. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. En mi casa, el embarazo no era motivo de celebración, menos si no había un marido de por medio, y menos si eras una niña criada a golpes y silencios. Esa noche me encerré en el tapanco, con el estómago revuelto y las manos heladas. Recé, no porque creyera, sino porque necesitaba hablar con alguien, aunque fuera con un Dios que parecía no mirar para estos lados. Al día siguiente me levanté temprano y me fui directo a la casa de doña Nela, la partera del pueblo. Ella era una mujer sabia, de esas que todo lo ven y poco hablan.
Tenía las manos arrugadas como corteza vieja, pero suaves como cobija. Me miró de arriba a abajo sin decir palabra y me hizo pasar. Siéntate, mija, a ver, ¿qué es lo que sientes? Le conté todo, con la voz bajita, con la vergüenza cargada hasta los ojos. Ella no me juzgó, solo me escuchó. Me tocó el vientre y suspiró. Tienes algo aquí adentro, pero también tienes una tormenta encima. Ese niño es de ¿quién tú quieres? Yo asentí, con lágrimas que no sabía que tenía guardadas. Entonces escúchame bien, me dijo, no estás sola, no lo estás, y lo que decidas hacer, lo vamos a hacer juntas. ¿Oíste? Y en esa frase, encontré por primera vez algo parecido al amor. Un amor de mujer a mujer, de alguien que te dice, tú vales, aunque el mundo no lo diga, tú vales. Doña Nela me abrazó fuerte, y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, lloré sin miedo. Salí de la casa de Doña Nela con los ojos hinchados, pero el alma un poquito más liviana. Sentía que llevaba en el vientre una chispa de luz, pero sobre los hombros, una tormenta, vieja, densa, que no quería soltarme. Caminé despacio por la vereda de regreso a casa, con la cabeza agachada y el corazón temblando. Cuando llegué, mi madre estaba barriendo el corredor. Me miró de reojo, no dijo nada, pero como solo las madres saben, ella supo. Esa noche, mientras todos dormían, entró a mi cuarto con una taza de té de canela y se sentó en la orilla de mi cama. ¿Desde cuándo lo sabes?, me preguntó, sin necesidad de explicarme a qué se refería. Desde hace una semana, le dije, bajito. ¿Y el muchacho? Benjamín. Mi papá lo corrió, lo mandaron lejos. Mi madre se quedó en silencio. Movía la cuchara en la taza como si buscara respuestas en ese espiral de vapor. ¿Tú lo quieres tener? No supe qué decir. Era como si mi voz se hubiera quedado atorada entre el miedo y la esperanza. No me contestes ahora, dijo, pero, si decides tenerlo, yo te voy a ayudar, aunque mi papá, tu padre ya no decide sobre ti. Hija, ya bastante nos ha roto, y no pienso dejar que te quite esto también. La miré, era la primera vez que la sentía tan cerca, tan madre, tan mujer como yo. Nos abrazamos, y aunque no resolvimos el mundo, esa noche supe que ya no estaba sola, y eso lo cambió todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de miedo y ternura. Por un lado, el terror constante de que mi padre lo descubriera. Por el otro, esa cosita que crecía en mi vientre y me recordaba que, por más oscuro que fuera el mundo, dentro de mí habitaba una vida nueva, una posibilidad. Mi madre me cuidaba como podía, me dejaba dormir un poco más. Me escondía la masa de maíz en una ollita especial, para que no cargara bultos pesados. Me preparaba calditos de quelites y agua de flor de Jamaica para las náuseas. Nunca me dijo te quiero, pero cada plato caliente era una caricia, cada silencio compartido, una complicidad. Éramos dos mujeres rotas tratando de salvar una vida nueva, pero no todo era paz. Mi padre comenzó a sospechar, me miraba con desconfianza, con esa mirada suya que pesaba más que un puñetazo. Una noche, cuando volvía del pueblo con aliento a aguardiente, me arrinconó en la cocina. ¿Qué escondes, María? Nada. Nada. Entonces, ¿por qué andas con la cara agachada? ¿Por qué ya no haces lo que te digo? Quise correr, pero no me moví. Me quedé ahí, temblando como una hoja. Estás preñada, ¿verdad? Me quedé muda. El silencio fue mi respuesta. Y entonces, su cara se deformó de rabia. Alzó la mano, pero mi madre se interpuso. No, Alfonso, a la niña no, ya no. Fue la primera vez que la sexta a gritarle, y fue también la primera vez que él bajó la mano. No sé si fue el susto de verla tan firme o el cansancio de los años, pero esa noche no me pegó. Se fue al cuarto, pateando las sillas y escupiendo maldiciones. Mi madre me abrazó como si fuera niña otra vez, y esa noche, entre el humo del fogón y el eco de los gritos, se sembró en mí una idea nueva. Si mi mamá había podido levantarse frente al monstruo, entonces yo también podía. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Los gallos cantaban, el comal estaba caliente, y la vida en el rancho seguía su curso. Pero yo ya no era la misma, mi madre tampoco. Algo en ella se había encendido, una chispa que había dormido por años, pero que ahora ardía en su pecho,
como brasas viejas que vuelven a respirar. No volvió a mirarlo igual, no volvió a agacharse ante sus órdenes. Y aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que ella también estaba contando los días, como yo, esperando el momento justo, el momento de salir. A los 3 meses de embarazo, el vientre ya se me notaba. Las vecinas comenzaban a murmurar. Las más viejas fruncían el ceño. Las más jóvenes me miraban con mezcla de lástima y temor. Nadie preguntaba nada, pero todos sabían. En un pueblo tan pequeño, los secretos no duran mucho. Solo se disfrazan. Doña Nela seguía cuidándome en silencio. A veces me dejaba un frasquito de aceite de almendra en la puerta, o una bolsita de hierbas con un papelito que decía, para dormir mejor. Era su forma de decirme, aquí estoy. Y eso, me sostenía. Benjamín nunca volvió. Supe por un arriero que lo habían mandado a Guadalajara con un tío, que estaba estudiando para maestro, que a veces preguntaba por mí, pero nunca me escribió, nunca buscó saber si su flor seguía creciendo, y aunque me dolió, no lo juzgué. Éramos solo 2 niños huyendo del mismo miedo, solo que yo me quedé con la semilla. Una tarde, mientras me bañaba en el arroyo, sentí el primer movimiento, una patadita suave, como si alguien desde dentro me dijera, no te rindas. Mamá, estoy contigo. Y en ese instante, todo el miedo se convirtió en fuerza, una fuerza que venía de muy lejos, de muy hondo, de todas las mujeres que habían sobrevivido antes que yo. A partir de ese día, dejé de esconderme, ya no me tapaba el vientre con el rebozo, ya no caminaba con la mirada clavada en el suelo, porque entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. No era yo la que debía sentir vergüenza, la vergüenza era de él, de mi padre, del hombre que me había roto, del pueblo que se quedó callado, de los que sabían y no dijeron nada. Yo solo estaba pariendo vida, y eso, en cualquier lugar del mundo, es un acto de valentía. Pero claro, la valentía no evita los peligros. Mi padre se volvió más silencioso, más frío, más impredecible. Ya no me gritaba, no me golpeaba, pero me miraba como si esperara el momento perfecto para estallar. Y yo dormía con un cuchillo de cocina bajo el petate, porque una ya no espera milagros, solo se prepara. Fue entonces cuando mi madre me hizo una propuesta que me cambiaría el destino. Una noche, mientras le ponía pomada de marihuana en las rodillas hinchadas, me susurró, cuando nazca el niño, nos vamos. Yo me quedé helada. ¿Cómo que, nos vamos? Sí, hija, tú, yo, y tu hermanito menor. Ya no más, ya me cansé de enterrar mis ganas en tortillas calientes. Ya me cansé de fingir que la Virgen va a arreglar lo que solo nosotras podemos romper. Yo no sabía si reír, si llorar, si abrazarla o salir corriendo, pero sentí que el corazón me estallaba de esperanza. Por primera vez, mi madre no solo me creía, me elegía, y eso, en un mundo como el nuestro, valía más que cualquier milagro. Desde ese día, cada amanecer era un paso más hacia la libertad. Mi madre y yo comenzamos a guardar pequeñas cosas en silencio, una muda de ropa escondida entre las costuras de un costal, unas monedas que ella iba reuniendo con cada tortilla que vendía en el pueblo, una cobija enrollada como si fuera leña. Todo lo hacíamos sin hablarlo mucho, como si ponerlo en palabras pudiera romper el hechizo, como si el plan fuera tan frágil que un suspiro lo hiciera caer. Mi padre notaba algo, estoy segura. Nos miraba con esos ojos entornados de quien no entiende que cambió, pero sabe que algo cambió. Nos rondaba como zorro viejo, pero no decía nada, y eso lo hacía aún más peligroso. Una tarde de julio, el cielo se puso negro como carbón. Olía a tormenta, y mi cuerpo también anunciaba algo. El dolor comenzó como un nudo en la espalda baja, luego en el vientre, luego una punzada que me hizo soltar el molcajete de las manos. Mi madre corrió al verme. ¿Es ya? Creo que sí. Entonces vamos. Hija, ya toca traer al mundo a ese valiente. Mi hermano menor salió corriendo a buscar a doña Nela, y esa noche, en la misma casa donde me rompieron el alma, yo grité, sudé, sangré, y parí a mi hijo. Doña Nela me sostenía la frente, mi madre me agarraba la mano, y cuando escuché ese primer llanto, agudo, valiente, fue como si todo el odio, todo el miedo, todo el silencio, se hicieran humo. Es niño, dijo Nela, y tiene los pulmones de un guerrero. Lo tomé entre mis brazos. Tenía la piel arrugada,
los ojos cerrados, y el corazón latiendo como tambor. Era pequeño, pero dentro de él vivía mi esperanza entera. Te llamarás Luciano, le dije, porque naciste con luz, aunque te hicieron en la oscuridad. Esa noche no dormimos, no por el llanto del niño, sino por todo lo que traía su llegada. Luciano no solo era mi hijo, era el comienzo de algo, el final de otra cosa. Mi madre lo miraba como si en él se escondiera una segunda oportunidad, como si pudiera limpiar el pasado con solo existir. Yo, en cambio, lo miraba con una mezcla de amor y miedo, amor por lo que era, miedo por todo lo que le podía pasar. Si nos quedábamos, mi padre no apareció en toda la madrugada, llegó al amanecer, con los ojos enrojecidos por la bebida y la sospecha. Entró a la casa sin decir nada, nos vio en la cocina, mi madre con la cara firme, yo con el niño en brazos. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz seca. Es tu nieto, dijo mi madre con voz tranquila. ¿Y de quién es? Es de María, y de nadie más. Nos miró, con esa rabia que le hervía por dentro. Yo sentí cómo se me subía el corazón a la garganta, temblaba, pero no bajé la mirada, y entonces dijo algo que no olvidaré nunca. Ese bastardo no pisa mi casa, y tú tampoco, estás muerta para mí. No grité, no lloré, solo me quedé ahí, sentada, con mi hijo apretado contra el pecho, como si mi cuerpo supiera lo que mi alma no alcanzaba a procesar. Mi madre dio un paso al frente. Perfecto, Alfonso, entonces esta casa se queda para tus fantasmas. Nosotras ya no somos parte de esta maldición. Y así, sin más palabras, sin más llanto, nos fuimos, con el niño envuelto en una cobija vieja, con una bolsa de tela y 3 mudas de ropa, con él, alma hecha trizas pero el corazón encendido. Cruzamos el portón de madera como quien cruza un cementerio, porque eso era ya esa casa, el lugar donde algo murió, pero también donde nació nuestra libertad. Caminamos sin mirar atrás, mi madre, mi hermanito y yo, con Luciano envuelto en el pecho como un tesoro. El sol apenas salía, pintando el cielo de naranja y tristeza. El camino de tierra se nos hizo eterno, no por la distancia, sino por lo que íbamos dejando. Ninguna de las dos dijo palabra durante horas. Cada paso era un adiós, cada respiro una promesa. Nos detuvimos al mediodía bajo un mezquite. Luciano lloraba bajito, mi madre le daba palmadas suaves en la espalda y yo me senté sobre una piedra con las piernas entumidas y el alma desvelada. ¿A dónde vamos, mamá?, le pregunté. A donde no nos tengan miedo, me respondió, o por lo menos, donde podamos dormir sin sobresaltos. Sabía que no teníamos mucho, ni dinero, ni casa, ni un apellido que no doliera, pero por primera vez teníamos algo más valioso que todo eso, la voluntad de empezar de nuevo. Esa noche dormimos en una iglesia abandonada en el pueblo de al lado. El padre del lugar nos dejó quedarnos en la sacristía, y una señora que vendía elotes nos llevó pan duro y café ralo. La bondad de los extraños nos sostuvo esos primeros días, como si el universo supiera que veníamos del infierno y que un poco de ternura no nos haría daño. Luciano dormía sobre mi pecho como si el mundo no tuviera filo. Yo lo miraba con culpa, con amor, con miedo, y con una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Podré criar a un hijo sin repetir la historia de mi padre? Mi madre me vio desde su rincón de petate, y como si pudiera leer mi mente, dijo: tú vas a hacer lo que yo no pude, porque ya sabes lo que el silencio destruye, y porque ese niño no nació del odio, nació de tu fuerza. Y esa frase, esa certeza, me sostuvo toda la vida. Pasamos los primeros 3 meses en ese pueblo pequeño que no preguntaba mucho, donde bastaba decir venimos de lejos para que la gente entendiera sin necesidad de detalles. Mi madre consiguió trabajo limpiando casas. Yo vendía pan de maíz que hacíamos juntas al amanecer y lo ofrecía de puerta en puerta con Luciano cargado en mi rebozo. La pobreza seguía pegada a nuestros huesos, pero la diferencia era que ahora nadie nos gritaba, nadie nos golpeaba, nadie nos enterraba la voz. Luciano crecía sanito, tenía los ojos grandes, como si estuviera siempre sorprendido de estar vivo, y cada vez que se reía, algo en mí sanaba un poquito, como si la vida me estuviera pidiendo disculpas a través de él. Una tarde de lluvia, mientras lo arrullaba, me senté a escribir por primera vez.
Tenía una libreta que me regaló el cura del pueblo y una pluma mordida de tanto pensar. Escribí lento, con miedo, pero con una urgencia que me quemaba los dedos. Empecé por esa primera noche, la del tapanco, la que me marcó. Luego escribí sobre el golpe en la cocina, sobre la cara de mi madre cuando me dijo que nos iríamos, sobre Luciano naciendo entre leña, tierra y dignidad. Las palabras salían como agua estancada que por fin encuentra salida, y cuando terminé la primera página, sentí que había parido 2 veces en mi vida, una vez a mi hijo, y otra vez, a mi voz. Esa noche, mi madre me vio escribir bajo la luz de una veladora. ¿Qué haces, hija? Estoy dejando constancia, mamá, porque lo que no se nombra, vuelve, y yo no quiero que esto vuelva nunca más. Ella sonrió, y me acarició el pelo como cuando era niña, como si acabara de descubrir que su hija, además de sobreviviente, era también escritora de su propia historia. La escritura se volvió mi refugio. Cada noche, cuando Luciano dormía y el mundo se callaba, yo abría la libreta como quien abre una herida, para limpiarla. No escribía bonito, no usaba palabras elegantes. Escribía como hablaba, cómo pensaba, cómo lloraba. Mi madre empezó a leerme. Se sentaba frente a mí con su taza de té de canela, y yo le leía en voz alta, aunque a veces la voz se me rompiera. Ella no decía nada, solo asentía, y me apretaba la mano con esos dedos ásperos de lavar para otros. Tú estás sanando por las dos, me dijo una noche, porque yo no supe cómo, y ahí entendí algo que me marcó para siempre. La voz que yo había recuperado no era solo mía, era también la de ella, y la de tantas otras mujeres que no pudieron hablar a tiempo. Una tarde, mientras vendía el pan en la plaza, una señora me vio con la libreta bajo el brazo. Era doña Clarisa, una maestra jubilada, de esas que todavía creen en la lectura como salvación. ¿Eso que llevas ahí es tuyo?, me preguntó. Sí, bueno, son cosas que escribo, no más. ¿Puedo leer? Se lo presté con pena. Sentí que me arrancaban un pedazo del pecho, pero ella leyó en silencio, con los labios apretados y los ojos húmedos. Cuando terminó, me miró firme. Tú tienes que contar esto, no para hacer escándalo, sino para que otras sepan que se puede vivir después del infierno. Yo no sabía qué decir. Nunca pensé que mis palabras pudieran servir para alguien más. Y si la gente me juzga, te van a juzgar igual, aunque no digas nada. Pero si hablas, tal vez salves a alguien. Esa noche, mientras amamantaba a Luciano, pensé por primera vez en que tal vez mi historia no era una vergüenza, sino una semilla, y que quizás lo que había nacido entre sangre y miedo también podía florecer. Doña Clarisa fue la primera en empujarme a salir del silencio. Me consiguió un lugarcito en la biblioteca del pueblo, donde cada miércoles se reunían mujeres a leer, a contarse cosas, a llorar bajito mientras fingían que solo estaban tomando café. Me temblaban las piernas el día que me senté frente a ellas. Eran unas 15 señoras, algunas con los ojos apagados, otras con la espalda firme como las paredes de adobe que resisten ciclones. Tenía mi libreta entre las manos, y cuando abrí la primera página, sentí que tenía entre los dedos el corazón completo. Mi nombre es María del Rosario Mendoza. Leí en voz alta y esta es la historia de cómo sobreviví en una casa donde el miedo se servía en la mesa. Nadie habló, nadie se movió, solo se escuchaba mi voz, y una que otra lágrima cayendo sobre la cerámica de las tazas. Leí una página, luego otra, y al terminar, me quedé callada. Me sentía desnuda, como si hubiera abierto la puerta del alma para que todos vieran los rincones oscuros. Pero entonces, una señora mayor, con el cabello blanco trenzado, se puso de pie. Yo también, a mí también me pasó, pero nunca lo conté, hasta hoy, y con esas palabras, lo supe, no estaba sola. Ese día, por primera vez, mi historia dejó de ser un secreto, y se volvió un puente. Después de la lectura, varias se me acercaron. Una me abrazó sin decir nada, otra me apretó la mano con los ojos rojos. Una más me dio un papelito arrugado, gracias, porque al escucharte, sentí que aún puedo salir de lo mío. Volví a casa con el pecho encendido. Mi madre me miró desde la puerta. ¿Cómo te fue? Sané, mamá, y creo que otras también. Y entonces me abrazó, y por primera vez, en muchos años, nos reímos. Nos reímos como quien sabe que todavía duele, pero que ya no duele igual.
Desde ese día, mi voz no paró, no porque no doliera hablar, sino porque dolía más callar. Cada miércoles en la biblioteca, más mujeres llegaban, unas con miedo, otras con rabia, y muchas con el alma hecha pedacitos, pero todas, con ganas de entender que no estaban locas, que lo que habían vivido tenía nombre, y que no era su culpa. Con doña Clarisa comenzamos a organizar círculos de lectura, pero más que leer libros, leíamos nuestras propias historias. La biblioteca se llenó de voces temblorosas, de confesiones que habían estado guardadas por décadas. Una señora confesó que su esposo la había encerrado 20 años en su casa, que solo salía para ir a misa, y que no se atrevía ni a mirar a los ojos de otro hombre. Otra, con el rostro marcado por los años, dijo que su suegro abusó de ella cuando tenía 13, y que su mamá le dijo: aguanta, hija, eso nos toca. Y yo ahí, con mi cuaderno, tomando nota, escuchando, llorando con ellas, sintiendo que estábamos haciendo algo inmenso, romper el silencio juntas. Una tarde, mientras regresaba a casa con Luciano dormido sobre mi espalda, vi a mi madre sentada en la banquita frente al jacal. Tenía la mirada ida. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Estaba pensando en mi mamá, me dijo, en todo lo que cayó, en cómo la sexta llorar tantas veces frente a la estufa, y en cómo yo repetí su historia sin saber cómo evitarlo. Le tomé la mano: pero tú la cortaste, mamá, tú me ayudaste a salir, y eso ya cambió todo. Nos abrazamos, y en ese abrazo, sentí que todas las mujeres antes que nosotras, las que no pudieron, las que murieron calladas, las que sobrevivieron a medias nos sostenían, como si sus almas se tejieran en nuestras espaldas, diciéndonos bajito: ahora sí están vivas. Poco a poco, lo que empezó como un círculo de mujeres heridas se fue transformando en algo más grande, en algo más fuerte, en algo que no sabíamos nombrar, pero que se sentía como justicia con nombre de mujer. Doña Clarisa propuso un taller, uno donde las mujeres no solo contaran lo que vivieron, sino que escribieran su historia. Algunas dijeron que no sabían escribir, que se les olvidaban las letras, que no eran listas para eso, pero ella, con una paciencia de esas que curan, les dijo: no tienen que escribir bonito, solo tienen que escribir verdad. Así nació el taller Palabra Viva. Nos reuníamos los domingos por la tarde, con café negro, pan de elote y papelitos arrugados. Yo ayudaba a las que no sabían escribir, les tomaba dictado, y en sus palabras temblorosas, encontré más poesía que en todos los libros que había leído. Una escribió: mi esposo me rompió 2 costillas, pero no pudo romperme la esperanza. Otra: yo lloraba en el baño para que mis hijos no me vieran, pero un día mi hija me preguntó por qué mi cara siempre olía a tristeza. Y otra más, con letra grande y desordenada: no sé cómo se escribe perdón, pero sí sé que ya no quiero seguir callando. Cada frase era una cicatriz que se soltaba, cada texto, una piedra menos en el costal, y cada domingo, nos volvíamos más fuertes, más valientes, más nuestras. Luciano, ya con casi 2 años, corría entre los pies de las mujeres. A veces, se trepaba en mi regazo mientras escribía, me manchaba las hojas con sus deditos de maíz, y yo lo miraba pensando: tú, mi hijo, crecerás sabiendo que las mujeres no se callan, que la ternura no es debilidad, y que la palabra, cuando es verdadera, también salva. Un día, mientras revisaba los escritos de las compañeras, sentí que algo me latía en el pecho con fuerza. No era miedo, era una idea, de esas que no te dejan dormir. ¿Y si hacemos un librito?, le dije a doña Clarisa. Ella me miró, intrigada. ¿Un libro con nuestras historias? Sí, uno, artesanal, aunque sea con hojas engrapadas, pero que exista, que quede, para que otras lo lean y sepan que no están solas. Doña Clarisa se quedó callada, como quien mastica el futuro, y luego sonrió. Vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Durante semanas, transcribimos, corregimos y encuadernamos con nuestras propias manos. El papel era reciclado, las portadas hechas con cartón y tela vieja. Lo llamamos A mí también me pasó. No tenía prólogo, no tenía editoriales, solo tenía lo más poderoso que existe, la verdad contada por quienes casi no sobrevivieron para decirla. El día que lo presentamos en la biblioteca, fue como si el pueblo respirara distinto. Había hombres incómodos,
mujeres llorando en silencio, y niñas que se acercaban con los ojos muy abiertos. Luciano, que ya empezaba a decir sus primeras frases completas, se me acercó al final del evento y me dijo bajito: «Ese libro es tuyo, mamá». Lo miré, lo abracé, y le respondí: «Es mío, y de todas las mujeres valientes que caminan sin hacer ruido, pero que también tienen cosas que gritarle al mundo». Esa noche, mi madre me preparó café de olla. Nos sentamos en el patio, bajo el cielo lleno de estrellas, y me dijo algo que todavía hoy, tantos años después, me hace temblar. Esa niña a la que Alfonso le quitó la niñez, hoy le dio voz a medio pueblo, y yo me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en la vida, no hacía falta decir nada. El librito se regó como agua en sequía, primero en el pueblo, luego en las rancherías cercanas. Llegaban mujeres desde otras comunidades preguntando por el libro de las que hablaron. Algunas traían cartas escondidas en sus faldas, otras, historias anotadas en servilletas, y muchas solo traían lágrimas contenidas por años. Así empezó lo que nunca imaginé, un movimiento chiquito, humilde, pero poderoso como raíz que rompe piedra. No lo hicimos con pancartas, no salimos en la televisión, lo hicimos con palabras, con abrazos, y con una frase que repetíamos cada vez que llegaba alguien nuevo al taller: aquí, nadie te juzga, aquí, lo que digas, importa. Una señora de más de 70 años llegó una tarde y nos dijo: «Nunca aprendí a leer, pero tengo algo que contar», y nos contó, nos dictó, y lloró, y al terminar, dijo con voz bajita: «Ahora sí me puedo morir tranquila, alguien ya sabe mi verdad». Y ahí entendí que escribir no era solo un acto de memoria, era un acto de dignidad, de rescatarse, de no irse de este mundo con la herida cerrada en falso. Luciano ya tenía 4 años. Sabía que su mamá escribía cosas de mujeres valientes. A veces me preguntaba si él también podía escribir cuando tuviera miedo. Yo le decía que sí, que escribir era como hacerle una casita al dolor, para que ya no te aplastara por dentro. Una noche, me dejó un dibujo en mi cuaderno. Era una casita chueca, un árbol, y un niño abrazando un corazón. «¿Qué es esto, mijo?». «Es tu historia, mamá, pero ya está feliz». Y lloré con esa mezcla rara de alivio y nostalgia, porque entendí que mi hijo no solo había nacido del dolor, también estaba creciendo con luz. A veces me preguntaban si había perdonado a mi padre. Sí, después de tantos años, seguía cargando su sombra. Yo no sabía qué responder, no porque no lo hubiera pensado, sino porque el perdón es algo que no se grita, se trabaja, se construye a pedacitos. Lo cierto es que nunca volví a verlo. Supe por una vecina que seguía en la misma casa, solo, bebiendo hasta olvidar su nombre, hablándole a las paredes, como si el eco fuera su único compañero. Nunca fui al rancho, nunca me acerqué, no por cobardía, sino porque entendí que hay fantasmas que uno no tiene que volver a mirar para sanar. Mi madre sí quiso despedirse. Un día, con un ramo de flores marchitas, fue hasta la cruz del cementerio donde lo enterraron. «No, vine a llorarte», me dijo, que pensó mientras dejaba el ramo. «Vine a decirte que, a pesar de ti, estamos vivas, y eso ya es suficiente». Esa noche me la contó frente al fogón. Sus ojos estaban secos, su voz firme, y su pecho ligero. «¿Y tú, hija, lo perdonaste?». Me quedé en silencio, miré a Luciano, dormido sobre mi pierna. Pensé en todas las mujeres del taller, en las historias guardadas en servilletas, en el librito encuadernado con tela, en los abrazos, en los susurros que decían: «Ya no tengo miedo». Y respondí: «No sé si lo perdoné, pero ya no vive en mí, y eso ya es libertad». Mi madre me acarició el cabello, como cuando yo era una niña rota, pero esta vez, yo ya no estaba rota, estaba entera, con cicatrices, sí, pero entera, y entendí algo que desde entonces repito en cada taller: perdonar no siempre es liberar al otro, a veces es soltarte tú, para poder caminar sin esa piedra en el alma. Pasaron los años. Luciano creció entre mujeres que hablaban con el alma en la mano, entre palabras que sanaban y silencios que ya no dolían. A los 7 años, escribió su primer cuento. Se llamaba El árbol que aprendió a hablar. Era la historia de un árbol que había vivido muchas tormentas, tantas
que sus ramas se quebraron. Pero un día una niña se sentó bajo su sombra y le susurró palabras bonitas, y el árbol, por primera vez, se atrevió a decir en voz alta lo que sentía. Cuando lo leyó frente al grupo de mujeres, todas aplaudieron con los ojos aguados. Y yo lloré sin miedo. Tú vas a cambiar el mundo, hijo, le dije al oído. Tú ya lo cambiaste, mamá, me respondió. Y entonces supe que lo había hecho bien, que no importaba de dónde venía, que mi historia no definía mi destino, que era un hijo nacido del dolor. Puede convertirse en voz, en árbol, en puente. El taller Palabra Viva siguió creciendo. Llegaron maestras rurales, psicólogas comunitarias, jóvenes que antes no sabían leer y ahora escribían con el alma en los dedos. Se formaron pequeños círculos en otros pueblos, con sus propios nombres, sus propias historias, pero con la misma raíz, la de no callarse más. A veces, mujeres que nunca se atrevieron a venir en persona, dejaban sus cartas en la puerta de la biblioteca, escritas con letra temblorosa, algunas firmadas, otras solo decían yo. Una decía: a los 9 me callaron, a los 60, decidí que ya era hora de hablar. Cada palabra era una flor naciendo entre piedras, cada historia, una semilla en tierra, fértil, cada mujer que hablaba, una cadena menos en la historia de todas. Y yo seguía escribiendo, no por mí, sino por todas, porque entendí que una sola voz puede despertar a miles. Una tarde de octubre, llegó al pueblo una camioneta del gobierno estatal. Venían con cámaras, micrófonos y palabras difíciles de creer. Decían que querían hacer un reportaje sobre el impacto del taller, sobre cómo un grupo de mujeres, sin recursos ni títulos, había logrado lo que muchas instituciones no podían: romper el silencio colectivo. Yo no quería salir, no me sentía especial, solo una mujer más con una historia rota y una voz cosida con ternura. Pero doña Clarisa me tomó de la mano y me dijo: habla, María, habla por las que ya no pueden, por las que aún no se atreven. Y hablé, frente a la cámara, frente al miedo, frente al recuerdo. Conté mi historia sin adornos, sin vergüenza, con verdad. No soy víctima, dije, soy hija del silencio, pero madre de la palabra, y aprendí que cuando una mujer cuenta lo que vivió, no solo sana su historia, sino también la de muchas otras. El reportaje se hizo viral. Llegaron cartas de muchos rincones del país. Una niña de 12 años escribió: gracias por decir lo que yo no sé cómo explicar. Una señora de Ciudad Juárez dijo: vi el video con mi hija, lloramos juntas, y ahora vamos a buscar ayuda. Y ahí supe que mi voz ya no era solo mía, era un canal, una ventana, una luz. Pero también supe algo más profundo, que lo que alguna vez me hizo querer morirme, ahora estaba salvando vidas. Luciano me abrazó esa noche mientras cenábamos. Mamá, tú hiciste un libro, hiciste un grupo, hiciste que otras hablen. ¿Sabes qué eres? ¿Qué? Un árbol, de esos que no se caen ni con viento fuerte. Y me reí con esa risa que solo conoce quien ha llorado con todo el cuerpo. Porque sí, tal vez no era escritora, ni heroína, ni doctora, pero era un árbol, y mis ramas, por fin, daban sombra. Después del reportaje, empezaron a invitarnos a otros pueblos, a escuelas, a centros comunitarios. Nos pedían que contáramos cómo empezamos, cómo fue que un grupo de mujeres, armadas solo con papel, voz y heridas, logró abrir un camino donde antes solo había monte y silencio. Al principio, yo decía que no, que había otras más valientes, más sabias, más fuertes. Pero doña Clarisa siempre me miraba con esos ojos suyos que no aceptaban excusas. Tú abriste la primera puerta, María, y ahora te toca sostenerla abierta para las que vienen atrás. Así que un día dije que sí. La primera charla fue en una secundaria rural. Había más de 100 adolescentes en el salón, sentados en bancas rayadas, con las mochilas en el regazo y la desconfianza en los ojos. Luciano fue conmigo. Ya tenía 9 años, y aunque no entendía todo, sabía que su madre hablaba por muchas. Me paré frente al micrófono, con las manos sudadas y la garganta cerrada, pero bastó ver los ojos de una niña del fondo, chiquita, de trenzas largas, y mirada asustada, para recordar por qué estaba ahí. Mi nombre es María del Rosario, dije, y lo único que quiero que recuerden hoy es esto: si algo te duele,
no te lo tragues. Habla, busca, grita si hace falta, porque tu historia importa, y tú, importas. Hubo silencio, luego un aplauso tímido, y después, uno más fuerte, y luego una fila de estudiantes que se acercaron, uno por uno, a decirme cosas que no habían dicho nunca. Mira, papá le grita a mi mamá todos los días. Mi hermano me toca cuando nadie ve. Yo pensé que lo que me pasó era culpa mía, y yo los abracé, no con lástima, sino con reconocimiento, porque cada uno de ellos era la niña que yo fui y cada palabra que me daban era una raíz que encontraba tierra. Esa noche, ya en casa, Luciano me miró desde la hamaca. ¿Te das cuenta, mamá, de qué? De que tú sembraste una selva. Y sí, sin darme cuenta, lo había hecho. Con el tiempo, lo que comenzó como un grupo de mujeres hablando entre susurros se convirtió en una red viva, palpitante, imparable. Nos llamaron desde la capital para participar en foros de derechos humanos. Nos pidieron que compartiéramos nuestra experiencia en universidades y hasta nos propusieron hacer un libro de verdad, uno con portada dura, editorial y distribución nacional. Yo dudé, no por miedo a contar, sino por miedo a que otros quisieran usar nuestra historia para vender tristeza. Pero doña Clarisa, como siempre, me aterrizó con una sola frase: no es tristeza lo que vendemos, María, es verdad, y la verdad, cuando se dice desde el alma, no se vende, se siembra. Así nació Donde ya no duele hablar, un libro hecho con las voces de todas. Yo escribí el prólogo, fue breve, pero decía todo lo que quería dejar grabado. En el tiempo, este libro no es un testimonio, es una resistencia. Cada página fue escrita por una mujer que decidió no morirse por dentro. Aquí no hay víctimas, hay sobrevivientes. Y cada palabra es una semilla que desafía al silencio. Cuando lo presentamos en la Feria del Libro de Morelia, yo no quería subir al estrado, pero Luciano me empujó, literal, con su manita en mi espalda. Subí, respiré, y le hablé al auditorio como le hablaba a las mujeres del taller. Aquí no hay heroínas, solo mujeres que no quisieron callar más. Y si mi voz tiembla, no es por miedo, es porque todavía duele. Pero aún con todo, hablo, y seguiré hablando, porque mi historia ya no me encadena, ahora me sostiene. El aplauso fue largo, pero más que los aplausos, lo que me hizo llorar fue ver a una niña, como de 11 años, tomar el libro en sus manos como si tuviera oro, y supe, otra vez, que todo había valido la pena. Después de la feria, volvimos al pueblo como se vuelve de un sueño que aún deja eco. Nos esperaban las mujeres del taller, los niños que corrían entre bancas, y ese aire tibio de casa donde por fin se respira sin miedo. Había flores en la biblioteca, pan dulce sobre las mesas, y una cartulina colgada en la pared que decía, con letras de colores: bienvenida, María, nuestra palabra tiene tu voz. No supe qué decir, solo abracé, reí, lloré, me dejé querer, porque entendí que aceptar amor también es parte de sanar. Esa noche, Luciano me entregó una carta. Era una hoja doblada en 4, con su letra aún torpe pero decidida. Mamá, gracias por enseñarme que los valientes no son los que gritan más fuerte, sino los que no se rinden aunque les tiemble todo. Gracias por salvarte, porque así también me salvaste a mí. Y lloré, lloré con una paz que no conocía, una paz que solo llega cuando sabes que todo el dolor no fue en vano. Mi madre, que ya tenía las manos arrugadas por los años y el alma suave por fin, me miró desde su silla tejida. ¿Sabes qué eres, hija? ¿Qué? Una cosecha, una buena, una de esas que se siembran con lágrimas, pero se recogen con gratitud. La abracé, y sentí que entre ella, Luciano y yo, había un puente de amor que ni el tiempo, ni la muerte iba a poder romper. Ya no era la niña del tapanco, ya no era la muchacha que sangraba en silencio, ya no era la madre temblorosa con el miedo en la espalda. Era María, María del Rosario, una mujer que se reconstruyó con palabras, que sembró libros donde antes hubo golpes, y que entendió que cuando una sola persona se atreve a hablar, la historia de muchas puede cambiar para siempre. Con los años, el taller Palabra Viva se multiplicó. Ya no solo había mujeres, también llegaban jóvenes, abuelas, incluso hombres que querían entender cómo sanar lo que habían aprendido con violencia. Uno de ellos fue Pedro,
un señor de casi 60 que un día entró con la cabeza baja y la voz trabada. Vengo porque no quiero morirme siendo el mismo hombre que fue mi padre. Nos miramos todas. Nadie lo juzgó, nadie lo interrumpió, y él habló, contó cosas que dolían, cosas que hizo, cosas que ahora lo quemaban, y al final, nos dijo, escuchar sus historias me hizo entender que yo no quiero que mi hija recuerde mi voz como una amenaza, quiero que recuerde mis abrazos, mis disculpas. Ese día, el taller no solo sanó mujeres, sanó historia, sanó generaciones. Luciano ya tenía 12 años, leía a Sor Juana, a Galeano, y hasta escribía poemas con palabras que yo apenas entendía, pero lo que más me conmovía era cómo trataba a las personas, con ternura, con respeto, con pausa, como si llevara dentro una brújula que siempre apuntaba a la empatía. Una tarde, mientras lavábamos ropa en el lavadero del patio, me preguntó, mamá, ¿crees que alguna vez se termine el miedo? Me quedé pensando, miré el cielo, los árboles, el humo de la cocina, y le respondí, tal vez no, hijo, tal vez el miedo siempre esté ahí, agazapado en una esquina del alma, pero si hablamos, si abrazamos, si sembramos amor en vez de rabia, el miedo ya no manda. Luciano sonrió, y se quedó en silencio, como guardando esa respuesta en su memoria más profunda, como quien sabe que algún día, le tocará a él sembrar también. Un año después, recibimos una invitación que nos estremeció a todas. Querían que Palabra Viva participara en un encuentro nacional de memoria y derechos humanos. El evento sería en la capital, con escritoras, activistas, juezas, periodistas. Yo dudé, pensé que eso era para mujeres con estudios, con carrera, con nombre, pero doña Clarisa, ya con bastón y la voz más suave, me dijo, ¿y tú qué crees que has estado haciendo todos estos años? Hija, ¿crees que se necesita un título para tener autoridad moral? Tú has parido justicia con las manos vacías. Eso no se aprende en la universidad. Eso se honra. Así que fuimos. Luciano me acompañó, ya con 13 años y una mirada que ya no era de niño, sino de quien ha visto la vida abrirse desde la herida. El salón era enorme, las paredes llenas de fotografías de mujeres que alzaban la voz. Me temblaban las piernas, pero al subir al escenario, vi a una joven en primera fila con los ojos llenos de agua y supe que estaba en el lugar correcto. Mi nombre es María del Rosario Mendoza, dije, y por muchos años fui solo una historia rota. Hoy soy voz, y estoy aquí porque sé que hablar salva, no a todos, no siempre, pero a veces, basta con salvar a una, para justificar toda la lucha. Al terminar, hubo aplausos, abrazos, historias compartidas, y una sensación tan fuerte de hermandad, que era imposible no creer en la posibilidad de un mundo distinto. Esa noche, ya en el hotel, Luciano me dijo algo que me atravesó. ¿Sabes por qué la gente te escucha, mamá? ¿Por qué? Porque no hablas para ser admirada, hablas para que los demás también se animen a hablar. Y en esa frase, supe que mi hijo se estaba convirtiendo en algo hermoso, un hombre que nunca será como el que me rompió. El regreso al pueblo fue como volver con el corazón más grande. Ya no éramos las mismas. Las mujeres del taller nos recibieron con flores de papel y pancartas hechas a mano. Luciano cargaba con orgullo el libro que le regalaron en el evento, Las voces que florecen en la oscuridad. Esa noche, en el patio de casa, encendimos una fogata. Cada una compartió algo que había aprendido en el camino. Una dijo, aprendí que mi historia no me da vergüenza, me da fuerza. Otra, aprendí que se puede llorar y sanar al mismo tiempo. Y cuando me tocó hablar, solo dije, aprendí que el silencio no es paz, es prisión. Después de eso, hubo silencio, pero un silencio distinto, lleno, sereno, como si todas supiéramos que ese momento nos estaba cerrando una herida. Mi madre, ya con el cuerpo cansado pero el alma en calma, se acercó y me abrazó largo. Me susurró al oído, ya no me duele mirar atrás, y supe que el ciclo se había cerrado, no porque todo se hubiera olvidado, sino porque ahora ya no mandaba el pasado, mandaba la decisión de vivir diferente, de criar distinto, de amar sin miedo. Luciano se sentó junto a mí y me entregó un cuaderno nuevo. Es para tu próxima historia, mamá. Lo abrí. En la primera hoja había una sola frase escrita con su letra, aquí comienza todo de nuevo, pero sin dolor. Y
Lloré, pero fue un llanto limpio, como la lluvia buena que cae sobre tierra ya sembrada. Miré el cielo estrellado, recordé a la niña del tapanco, a la madre rota, a la joven con el vientre lleno de miedo, y a la mujer que soy ahora, y le di gracias a la vida, por no matarme, por empujarme a escribir, por darme a mi hijo, y por permitirme ser testigo de cómo una historia tan dolorosa puede convertirse en raíz, en árbol, en sombra para otros. Oiga, tengo 74 años. Las manos me tiemblan cuando sirvo el café, y a veces se me olvidan los nombres de las vecinas o donde dejé las llaves. Pero hay algo que nunca he olvidado, ni olvidaré jamás, que mi historia no me define, pero sí me transformó, que eres. Del dolor más hondo pueden nacer los cambios más hermosos, que un niño que creció en brazos de una madre quebrada, puede convertirse en un hombre lleno de ternura y palabra, y que cuando una mujer alza la voz, aunque le tiemble el alma, aunque nadie la escuche al principio, aunque duela, algo en el mundo cambia para siempre. Luciano ahora da talleres con adolescentes. Yo lo acompaño cuando me siento con fuerzas. Me siento en una sillita en la esquina, con mi rebozo, y lo miro hablar con esa claridad que a mí me costó una vida entera construir. A veces, al final de los talleres, alguien se me acerca, una niña tímida, un muchacho con la voz entrecortada, una mujer con las manos frías. ¿Usted es la mamá de Luciano? Sí. Respondo con orgullo, y también soy la madre de mi propia voz, porque me parí a mí misma, con sangre, con llanto, con palabras, porque cuando todo parecía perdido, decidí que el miedo no iba a ser mi herencia, que el silencio se acababa conmigo, y hoy, cuando paso por la jacaranda que plantamos en la entrada del taller, esa que crece fuerte, llena de flores moradas que caen como lluvia sobre la tierra, la toco con cariño y le digo bajito, gracias, por recordarme que todo lo que se siembra con verdad, florece, y cierro los ojos, y respiro profundo, porque ya no tengo miedo, porque ya no cargo culpas que no me pertenecen, y porque hoy, después de tantos años, después de tanta oscuridad, por fin puedo decirlo sin que me tiemble la voz, estoy en paz.